cuando ya uno empieza con esto del consultorio, las clases, el trabajo, se lo han visto, de repente, no es que los deje yo plantados, es que de repente me salió ¿cómo se llama? Trabajo. Pero pues bueno, así lo van a ver ustedes ya cuando estén de este lado. ¿Alguien me quiere recordar qué es lo que vimos la clase pasada? Por favor, nada más que no sean los mismos compañeros para que le vayamos variando, por favor. Acuérdense ustedes que les pedí que se pusieran un poquito a estudiar. ¿Alguien que quiera comentarme? Yo, doctor. A ver. Pues iniciamos con la formación de la nariz. Nos comentaba que se iniciaba con la quinta. Antes de eso creo vimos defectos, ¿no? Un poquito laterales y de línea media. Después nos fuimos con la lengua, luego nos fuimos con tiroides, luego nos fuimos con nariz. Sí. No, sí, también los vimos, pero fue a mitad de clase. ¿Te los mencioné primero? Sí, porfa. De los defectos de línea media, tenemos el quiste conducto tirogloso, el quiste... perdón, es que aquí no lo entiendo mucho. Quiste y sendorocógeno. ¿Alguien le quiere comentar a Valeria? Tenemos Broncogénicos. defectos de línea media y defectos laterales. ¿Alguien le quiere comentar? Sí, bueno, de línea media. Okay. Perdón. Adelante, Andrea. Bueno, teníamos lo que era de línea media, el quiste del conducto trigloso, que iba a tirogloso, que iba a hacerse del agujero ciego hasta la parte media o del cartílago tiroides. El quiste senobrucógeno, que se iba a generar por la... ¿Perdón? Quiste broncogénico. Bueno, ese que creo que se iba a generar por las yemas que se iban a quedar como atoraditas. Después íbamos a tener como las hendiduras cervicales y estas iban a... perdón, iban a estar... ¿Por qué se forman esas hendiduras cervicales medias? Después tenemos... tiene que ver con el seno cervical, ¿no? ¿Alguien le quiere decir a Andrea por qué se forman esas hendiduras cervicales medias? ¿Alguien quiere comentar algo? Es porque los arcos faringios en la línea media cuando se van fusionando no se fusionaron de manera adecuada. O forman un cordón fibrótico, o forman un surco medio, o forman un seno, o forman un mamelón. Eso es porque los arcos braquiales no se fusionaron de manera adecuada en la línea media. Acuérdense ustedes que ocurre un mecanismo tridimensional de formación, de crecimiento, de apoptosis para que se forme el tejido propiamente dicho que va a ser el cuello. ¿Quedamos, Andrea? Sí, doctor, gracias. Ok, ¿qué más vimos? ¿De los defectos laterales? A ver. Bueno, que iban a estar los quistes de la hendidura braquial y bueno, estos nos iban a generar los quistes braquiales y estos sí son del seno cervical. Y bueno, estos iban a generarse de una manera que podrían ser externos o internos. Y obviamente si estaban externos iban a tener comunicación con el exterior e internos iban a quedarse pues ahora sí que dentro. Y que ahí podría tener más complicaciones un paciente porque podrían generarse más lo que son infecciones o abscesos. También teníamos como los vestigios braquiales y estos eran como formaciones que quedaban como de cartílago o hueso, que si se desarrollaba bien el paciente, esos iban a formar lo que eran los músculos o ligamentos, pero que si no, ahí se quedaban y quedaban como cuernitos o bolitas que se notaban en los pacientes. Vestigios braquiales, ok. También teníamos lo que es, también las fístulas, que se mencionan que también son los quistes braquiales, y ya, creo que es lo que me acuerdo. ¿Así? ¿Alguien me quiere hablar acerca de las fisuras preauriculares o las fístulas preauriculares? Yo sí me acuerdo de esas, doc. Bueno, de lo que me acuerdo es que se iban a generar
por ejemplo, de la forma periauricular en forma de un triangulito afuera de la oreja. En ese triángulo es el sitio donde llegan a aparecer más frecuente. ¿Qué son las fístulas preauriculares? Estaban formadas por tejido ectópico que se iba a quedar como atrapado con el tejido mesenquimatoso. Es ectodérmico que se quedó atrapado en tejido mesenquimatoso. Y bueno, por ejemplo, se volvía como un tejido creo que funcional, y por ser funcional, estos iban a estar formados de piel, de glándulas, se iba a dar sebo, y pues básicamente eso hacía que fuera como muy fácil que entraran, ahora sí que microorganismos, y se generan también los abscesos, que básicamente desde la primera señalización que hubiese una infección, se tenían que ahora sí que extirpar, porque iba a ser muy común que los pacientes tuviesen las infecciones continuas. ¿Quién me quiere hablar acerca de los quistes braquiales? Gracias, Andrea. ¿Valeria? Mande, doctor. Cuéntame acerca de los quistes braquiales. Los quistes braquiales son los que se van a encontrar debajo del esternocleidomastoideo, si no mal recuerdo. ¿Alguien quiere hablar acerca más de los quistes braquiales? Yo no sé si sean esos, bueno, son los que se forman del seno cervical cuando no se orbita. Bueno, aquí ¿Qué pues, pasa con ese seno cervical? Bueno, este se va a formar del tercer y cuarto arco faríngeo. Y pues este seno cervical tiene que obliterarse. Si no lo hace, es cuando se forman los quistes braquiales. Y ya si está comunicado al exterior, pues va a formar una fístula branquial externa. Y en caso que esté comunicado al interior, forma la fístula braquial interna. De ahí, pues... ¿A qué bolsa faríngea se comunica principalmente? Si es que se forma. A la segunda. Segunda bolsa faríngea. ¿Ok? Sí, muy bien. ¿Quién me quiere hablar de los quistes cervicotímicos? Doctor. Sí. Bueno, acerca de el timo nos dijo que pues si no migra hacia el mediastino puede quedarse en el trayecto y entonces ahí es cuando se forma el quiste tímico en la parte anterior del esternocleidomastoideo. Ok, muy bien. ¿Quién me quiere hablar acerca de la formación de la lengua? Yo, doctor. ¿Dani? Sí. Bueno, la formación de la lengua, pues primero que nada está conformado por el primer arco, segundo, tercero y el cuarto. El primer arco, pues son dos prominencias laterales. Estas van a tener mayor crecimiento, y también tenemos el tubérculo impar. Este va a tener una protuberancia y va a ser central. En cuanto al segundo, tercer, cuarto y arco, van a salir las eminencias hipobraquiales, que son el tercio posterior de la lengua. Esta eminencia junto con el tubérculo impar se van a juntar y van a formar el foramen ciego. Y del foramen ciego es donde van a pasar las yemas tiroideas, que estas van a ayudar también a la formación de la tiroides. En cuanto al cuarto arco, es lo que surge la epiglotis. También había mencionado que se arrastran las raíces nerviosas. Entonces el primer arco arrastra el trigémino, el segundo el facial, el tercero el glosofaringio y el cuarto el vago. Y bueno, también aquí está involucrado el hipogloso. Y bueno, también había mencionado no para lo que de la formación propiamente de los arcos braquiales, pero también llega a la lengua esa inervación, ¿verdad? Sí. El séptimo par craneal, ¿qué parte le va a dar a la lengua? ¿Cuál es su función? La degustación. La degustación. El noveno. El reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso. ¿Y el décimo? Lo de la elevación del velo del paladar, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Quién me quiere hablar acerca de la glándula tiroides? Yo, doctor. Bueno, esto se va a formar a partir del tubérculo impar y la eminencia hipobraquial, que va a dar la formación del agujero ciego de la lengua. Esto va a dar también va a formar lo que vienen siendo las yemas, y las yemas van a ser las que van a formar la glándula tiroides. Después de que se forme la glándula tiroides, esta va a pasar
bueno, va a tener un trayecto porque tiene que migrar, entonces va a pasar por el cuerpo de la lengua, el hueso hioides y por el cartílago tiroides para fusionarse con la quinta bolsa faríngea a nivel del segundo y tercer arqueo traqueal. ¿Qué más vimos? Con respecto a eso, mencionado que, por ejemplo, si se generaba como un vestigio de un epitelio que se hace como un tubito y ese después se oblitera y no tiene alguna función, pero que había casos en los que ese tubito se podía llenar como de secreciones, que las mencionan que pueden ser secreciones hialinas o citrinas. En el caso de que, por ejemplo, si había saliva y ese conductito, se generaba lo que era un quiste trigloso. Y que, por ejemplo... Me equivoqué. Si no está comunicado a la cavidad oral, quiere decir que está obliterado al agujero ciego, puede ser una secreción hialina en la cual siempre va a estar de manera constante. Si hay una comunicación o hay una abertura del agujero ciego, va a permitir la entrada de saliva. ¿Y qué quiere decir? En el día se va a formar el quiste por la entrada de saliva y de noche por la posición que opta lo que es la lengua y el quiste se va a vaciar. Entonces, algunas veces los pacientes refieren de que en el día se me forma y a la noche desaparece. Bueno, ya saben por qué. Si no está comunicado, el quiste va a estar de forma permanente. ¿Quedamos, Andrea? Y entonces sí forma el quiste tirogloso. ¿Y qué les dije yo? Que el quiste tirogloso tiene que resecarse todo el trayecto del conducto, retirando parte del cuerpo del hueso hioides hasta el agujero ciego, colocar un punto para que no forme para que no no haya residuo. ¿Ok? Ok. ¿Qué otra cosa vimos? Doctor, no sé si ya hablaron de la formación de la nariz. No, ¿alguien quiere comentar algo? Yo. Bueno, vimos que pues esta se va a formar en la quinta semana, que el epitelio a nivel de la prominencia frontonasal se va a invaginar y aparece el proceso nasomedial y el proceso nasolateral que van a dar origen a la pirámide de la nariz. También las fositas nasales se van a invaginar para formar la fosa nasal y luego en la parte superior va a aparecer un epitelio especializado que va a dar origen al epitelio del primer par craneal y entonces se comunica con el bulbo olfatorio para formar el nervio olfatorio. Y pues cuando se invagina se va a separar el estemodeo de la fosa nasal y luego se va adelgazando esta separación de la membrana buconasal que tiende a obliterarse para que se comunique directamente con las coanas de la nasofaringe. Y pues si esta membrana no desaparece, podemos encontrar las cavidades nasales con un tabique que no van a permitir el adecuado mecanismo de la respiración. Entonces, ahí se tiene que hacer un corte para que el paciente pueda respirar mejor. Ok, y normalmente los pacientes tienen que respirar por la boca o optan por la posición de trípode. Es muy común cuando los pacientes tienen un tumor benigno que se llama nasoangiofibroma o tumoraciones epidermoides a nivel de lo que es la nasofaringe. Obviamente crecen demasiado que obstruyen las coanas y esto obviamente va a impedir el flujo de aire y entonces los pacientes optan por esta posición. Siempre están en esa posición que se le llama de olfateo o de trípode. Adelante. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Las placodas. También vimos las placodas auditivas, que bueno, decía que se iban a formar en la cuarta semana laterales del romboencéfalo, y bueno, una vez que pasaba esto se iban a invaginar hacia el tejido mesenquimatoso del prosencéfalo y que posteriormente pues esta fosita óptica se iba a desprender de este epitelio y iba a formar dos vesículas, que era la ventral, que es de donde, bueno, que va a generar el sáculo y el conducto coclear, y el dorsal, que es de donde salían el utrículo y de los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Y bueno, después este ostocito se iba a fusionar con el conducto auditivo medio y iba a estar comunicado con la cadena de los huesecillos que nos iban a ayudar a lo que es el mecanismo de la audición.
Y bueno, también vimos que entre el primer y el segundo arco faríngeo iban a crecer los 3 mamelones, 3 superiores y 3 inferiores, y que estos al crecer iban a dar origen a lo que es el pabellón auricular. Y bueno, nos decía que el primer arco se iba a formar lo que era el trago, la concha, el hélix y la fosita triangular, y del segundo arco se formaba el óvulo, el antitrago y la raíz del hélix. Ajá. Y bueno, ya si se encontraba algún defecto, pues bueno, si había algún defecto en esto, pues se podían encontrar algunas deformidades del pabellón auricular y ya bueno, diferentes como hipoplásicos, o que podían estar hipoplásicos o deformes, o con baja implantación del pabellón. Y pues bueno, en base a las características del pabellón nos damos cuenta de dónde fue el defecto, si fue del primer arco o del segundo arco. Podemos encontrar múltiples características: fusionado el óvulo, lóbulo alargado, la presencia de un trago único, la presencia de un trago hipoplásico, la presencia de otro cartílago supernumerario que da origen a la politelia, la presencia de un tubérculo de Darwin que podemos encontrar en algunas razas, sobre todo de animales, por eso tienen las orejas picudas. Y pues bueno, cada característica va a ir presentándose en base a los rasgos genéticos de las razas y principalmente de nuestros padres. Implantación baja del pabellón, funcionamiento de lo que es el pabellón, y bueno, las deformidades ya las van a ir ustedes viendo. Y pues bueno, eso es principalmente. Entonces, acuérdense ustedes, aquí tengo yo mis placodas ópticas, en la cual van a formar lo que es el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares y los conductos endolinfáticos para dar origen a mi conducto auditivo interno. Mi conducto auditivo medio, pues acuérdense ustedes que viene de lo que es la de la primera bolsa faríngea para formar el conducto auditivo medio. Aquí yo tengo mi trompa de Eustaquio. Aquí tengo mi tímpano, que va a ser la única membrana braquial. Y aquí tengo mi conducto auditivo externo, que viene de lo que es la primera hendidura entre el primer arco y el segundo arco. Y pues bueno, el pabellón auricular, ya saben ustedes de dónde llega a formarse y cómo se forma. Y pues si encontramos algún defecto en esto, pues ya se dan cuenta en dónde se encuentra el problema. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que son las placodas del cristalino. Estas placodas del cristalino lo mismo aparecen de forma lateral al prosencéfalo. Obviamente, ¿qué va a aparecer? Primero hay un engrosamiento del tejido. Este engrosamiento del tejido se va haciendo más prominente y en la parte central ocurre una invaginación que se le va a llamar fosita del cristalino. Y pues bueno, estas placodas del cristalino tienden primero a salir de forma lateral y posteriormente se van a localizar en la parte anterior. De ahí que muchas de las razas también se quedan las fositas cristalinas ahí, no migran y se quedan de forma lateral los globos oculares. Bueno, en nosotros no, en nosotros, gracias a lo que es la expresión de los gen PAX6 y SOX2, pues van a generar lo que es la migración y el desarrollo hacia la parte anterior. Entonces aquí yo tengo mi prosencéfalo, aquí tengo yo mi sistema ventricular, ¿ok? Y aquí tengo parte de lo que es la formación del diencéfalo. Acuérdense ustedes que el prosencéfalo va a formar parte de lo que es el diencéfalo, parte de los núcleos que se encuentran a nivel del hipotálamo. Y pues bueno, en este sitio, estas vesículas ópticas que van a formar se fusionan junto con las placodas del cristalino. Aquí el cristalino se empieza primero a engrosar, posteriormente se empieza a invaginar y junto con esa invaginación va a arrastrar parte de lo que es la vesícula óptica. Quedamos acá, aquí tengo yo mi vesícula óptica, aquí tengo yo mi placoda del cristalino que se va invaginando y aquí ya tengo yo la invaginación más marcada y aquí va a formar lo que es la fosita o la placoda del cristalino, me va a formar propiamente dicho la cámara anterior y el cristalino, y la vesícula óptica me va a formar parte de lo que son las paredes de la retina, la coroides y la óvea, principalmente para formar lo que es también el segundo par craneal. Y de ahí, pues obviamente se va a ir al tubérculo cuadrigémino, y del tubérculo cuadrigémino, acuérdense ustedes que muchas de las vías visuales pasan por tubérculos cuadrigéminos y para formar las vías propiamente dicho que son visuales. Aquí cómo se va invaginando, cómo se va formando y pues bueno, cómo se va a formar propiamente dicho el cristalino, ya saben de dónde viene, y las otras
membranas de donde vienen también. Pues bueno, hasta aquí más o menos vamos viendo un poquito ya de la forma de lo que es la mayor parte de los elementos, pero bueno, a nivel de la cara todavía no hemos visto. Y pues bueno, vamos a ver ahí primero el desarrollo normal y después del desarrollo normal vamos a ver los defectos craneofaciales. Y pues obviamente para este proceso vamos a utilizar, bueno, se van a aparecer 5 procesos importantes. Uno de ellos es el proceso frontonasal. En este proceso frontonasal que le encontramos a nivel de la parte superior, vamos a encontrar el proceso maxilar y el proceso mandibular que vienen del primer arco, y en la placoda nasal aparece lo que es un engrosamiento que va a dar origen al proceso nasomedial y nasolateral o nasal externo. Bueno, estos procesos son importantes para lo que es el desarrollo y formación de la cara. Entonces, entre estos procesos van a ocurrir un fenómeno tridimensional que les había yo dicho, en la cual va a implicar la formación, crecimiento, fusión y moldeamiento de los tejidos para dar origen propiamente a cada estructura. Y pues bueno, entre estos fusionamientos de estos procesos, pues hay un mecanismo de apoptosis y de transformación, donde aparece un nuevo tejido que obviamente va a formar o no va a dejar rastro de mi fusión de estos procesos importantes. Esto me lo voy a brincar. Doctor. Dime. Es que creo que no está proyectando su pantalla porque eso es lo que sorprende. Eso. Muy bien. Ya. ¿Ahora sí? Sí, doctor, ya. Y pues bueno, entonces lo que yo les decía yo que para la formación de la cara son importantes estas 5 procesos o protuberancias, que es la protuberancia frontonasal, el proceso nasomedial, nasolateral, proceso maxilar y proceso mandibular que viene del primer arco. Estos procesos tienden a tener crecimiento, a transformarse, a generar un mecanismo de apoptosis y que se va a consolidar en el tejido y que le va a dar la forma a la cara propiamente dicho. Y pues bueno, aquí yo tengo mi proceso frontonasal, aquí tengo mi proceso mandibular, mi proceso maxilar, perdón, mi proceso mandibular de amarillo, y aquí empiezan a aparecer mis procesos nasomediales y nasolaterales. Entonces, estos procesos son muy importantes para lo que es la formación de cara. Estos, fíjense cómo se van teniendo crecimiento, cómo se van fusionando unos con otros para que se vayan moldeando y para que formen propiamente a lo que es la cara. Fíjense cómo está aquí el primer arco con los mabelones que van a formar lo que son el pabellón auricular, mi proceso maxilar, mi proceso mandibular, mis procesos nasomediales. Aquí tengo la cara y qué bueno, pues bueno, ya el resultado de esta muñequita va a ser aquí una mujer o va a ser un hombre. Pero bueno, ¿qué más quisiéramos tener esos rasgos, no? Simétricos, esos ojos, esa altura y bueno, pues desafortunadamente tenemos que tomar en cuenta las características de cada raza y las características de nuestros padres. Pero bueno, esas características de esos padres y esos, de esa raza también se ve alterada por la presencia de radiación, por la presencia de medicamentos, por la presencia de metabolopatías, por la presencia de enfermedades propias que si la mujer no se da cuenta que está embarazada, pues este desarrollo, este crecimiento de estos procesos se van a ver alterados y pues bueno, si estos procesos se encuentran alterados, pues obviamente no vamos a encontrar
esta simetría o este crecimiento de manera adecuada. Y pues bueno, tenemos que conformarnos con lo que nos deje nuestro ambiente, nuestra herencia de nuestros padres. Y pues vuelven a aparecer estas mismas sustancias que son importantes para lo que es el crecimiento de estos procesos. El ácido retinoico, los MOX, los OTX, factor de crecimiento de fibroblastos, la proteína morfogénica de hueso, sónico erizo, factor de crecimiento de fibroblastos, los PAX 3, 6, 7. Pues bueno, todos tienen que estar en congruencia de manera adecuada para que tengamos un desarrollo óptimo y adecuado. Y bueno, ahora nos vamos con lo que son la prominencia frontonasal. ¿Qué me va a formar la prominencia frontonasal? Va a originar principalmente la frente. Es lo que normalmente llega a formar, pero pues bueno, también forma lo que es la fosa temporal, el arco supraciliar, el párpado superior. De ahí lo mismo que también las cejas. Y pues bueno, si nosotros encontramos un defecto de esta prominencia frontonasal, podemos encontrar frentes amplias, frentes pequeñas, podemos encontrar la implantación del cuero cabelludo muy abajo, muy alto, podemos encontrar frentes amplias, podemos encontrar entradas amplias, podemos encontrar irregularidades en lo que es la implantación del cuero cabelludo, podemos encontrar diferentes características propias de cada persona y propias de cada raza. ¿Ok? Y pues bueno, aquí yo tengo mi proceso frontonasal, el de rojo, cómo se va moldeando para fusionarse. En este caso se va a fusionar con mi proceso nasomedial, en la línea media, aquí se encuentran ya fusionados con mi proceso nasomedial, y pues bueno, si yo encuentro algún defecto, vamos a encontrar la presencia de encefaloceles, fístulas de líquido cefalorraquídeo o gliomas, que lo podemos encontrar en la pirámide nasal o dentro de lo que es la cavidad nasal. Y pues bueno, ya vieron ustedes que si en el crecimiento embrionario de este producto no tiene ninguna alteración por virus, por radiación, por medicamentos, pues ya saben ustedes el resultado de esto. Pero bueno, si esa mujer no tiene conocimiento que está embarazada, en la cual toma anticonceptivos, en la cual toma antiparasitarios, en la cual toma anticonvulsivos, pues bueno, van a aparecer los diferentes tipos de defectos craneofaciales. Pues bueno, ahora vamos a hablar un poquito de el funcionamiento del proceso nasomedial. Acuérdense ustedes que aquí aparecen las placodas y cómo aquí mi proceso maxilar tiene el mayor peso para la formación de la cara. Aquí tengo yo mi proceso maxilar, cómo va empujando mis procesos nasales hacia la línea media. Este de amarillo es mi proceso nasomedial, este de azul es mi proceso nasolateral. Este proceso maxilar empuja esos procesos hacia la línea media. Entonces, el que tiene mayor peso para la formación de la cara es mi proceso maxilar. Empuja mis procesos nasomediales, mis procesos nasales, en la cual se van a fusionar si se dan cuenta, se fusionaron mis procesos nasomediales. Y bueno, ese funcionamiento del proceso nasomedial, ¿qué va a dar origen principalmente? Va a dar origen al puente nasal, al hueso unguis, lo mismo que el conducto lacrimonasal, a la punta de la nariz, a la porción media del labio superior, también llamado filtrum, al frenillo del labio superior, a los 4 dientes incisivos superiores, al segmento intermaxilar, también llamado paladar primario, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estos procesos nasomediales se tienen que fusionar para formar la mayor parte de la nariz. De ahí que nosotros tengamos las diferentes características de la nariz. Aquí yo tengo mi proceso nasomedial, se van a formar, se van a fusionar y van a formar el puente, la punta, el filtrum o surco medio del labio superior, el frenillo, los 4 incisivos y el segmento intermaxilar o paladar primario. ¿Ok? Aquí yo tengo nuevamente otra imagen, como mis procesos nasomediales se van fusionando para formar
las características que ya les había yo dicho. Y pues bueno, de ahí que tengan los que tienen una nariz puntiaguda, finita, respingadita, pues bueno, ya saben ustedes que no hubo ningún problema de lo que es la formación de su nariz. Y de ahí que, pues bueno, aparecen las diferentes características clínicas de cada raza, de cada individuo, y pues no nos vamos a meter a detalle. Afortunadamente ya existe la que es la cirugía plástica para la corrección de la misma. Entonces, aquí no nos metemos, se lo dejamos el trabajo al cirujano plástico. Pues bueno, vamos a hablar un poquito del segmento intermaxilar. Este segmento intermaxilar se formó por la fusión del proceso nasomedial. Y pues bueno, este proceso intermaxilar se va a fusionar con el proceso maxilar. Aquí lo tenemos, de naranja, en mi proceso maxilar. Este va a dar origen a una apófisis maxilar y va a tener una migración central para formar lo que es el techo de la boca. Entonces, este es mi segmento intermaxilar. Aquí yo tengo mi labio superior, mi frenillo y mis 4 incisivos que vienen de mi fusionamiento de mi proceso nasomedial. Y de mis caninos y los otros molares vienen del proceso maxilar para fusionarse con el contralateral y sellar y formar lo que es el techo de la boca. Y bueno, gracias a esta ilustración, entonces nosotros podemos darnos cuenta cuando un paciente tiene labio hendido medio o labio hendido unilateral o bilateral o labio paladar hendido, en la cual este proceso de fusionamiento de partes blandas, de partes óseas, no se llevó a cabo y pues bueno, encontramos defectos en este sitio. O cuando tenemos lo que es las hendiduras palatinas medias, que son un surco que es por falta de fusionamiento de mis crestas palatinas, tanto izquierda como derecha. Ahora ya saben de dónde viene el defecto del labio hendido, labio y paladar hendido y las fisuras palatinas medias. Ahora nos vamos acerca de lo que es los procesos maxilares. Los procesos maxilares, acuérdense ustedes que viene del primer arco, en la cual van a formar, estos procesos maxilares van a formar el párpado inferior, el hueso malar, hueso maxilar superior, hueso palatino, el vómer, las mejillas, los carrillos, la porción lateral del labio superior, porque acuérdense ustedes que el labio, la parte central del labio superior la va a formar el funcionamiento nasomedial, los caninos y los otros 2 molares. Y lo mismo que el paladar blando. El paladar blando viene de los procesos maxilares. ¿Ok? Bueno, aquí yo tengo mi muñequita donde mis procesos maxilares van teniendo empuje de los procesos nasales hacia la línea media. Aquí ya se fusionaron mis procesos nasomediales y como aquí mis procesos maxilares se van fusionando por la parte interna o el techo de la boca, se van a fusionar para formar propiamente el techo de la boca. El proceso nasomedial van a formar el segmento intermaxilar o paladar primario y el proceso maxilar van a formar lo que es el paladar secundario. Y pues bueno, aquí ya tengo la muñequita bien formada donde mis procesos se fusionaron y tuvieron un crecimiento de manera adecuada. Aquí yo tengo mi segmento intermaxilar. Este es mi proceso nasomedial. Fíjense cómo está, cómo se forma el segmento intermaxilar, cómo se va formando el puente y la nariz. Esto es viendo a mi proceso intermaxilar por la parte inferior que va a formar a mi paladar primario y esta parte de paladar secundario viene de mis apófisis palatinas de mi proceso maxilar y cómo se van a tener que fusionar izquierda y derecha en la línea media. Mi paladar primario y mi paladar secundario, cómo se tiene que fusionar. Pero bueno, si este fusionamiento no se lleva a cabo, entonces vamos a ver que se va a formar el paladar hendido unilateral, que puede ser izquierdo o derecho, paladar hendido medio o fisura palatina media.
Aquí otro ejemplo donde tengo mi segmento intermaxilar o paladar primario, de rojo que se va a formar el paladar secundario para que se forme de manera íntegra mi techo de boca. Aquí tengo, bueno, ahora nos vamos con nuestras prominencias nasolaterales. Las prominencias nasolaterales, el ejemplo más característico que va a formar van a ser los cartílagos alares de la nariz. Aquí tengo yo mi proceso nasolateral, ¿sí? ¿Cómo se va a fusionar con mi proceso maxilar? ¿Y cómo se fusiona con mi proceso nasomedial? Y bueno, aquí yo lo tengo como mi proceso maxilar empujó a mis procesos nasales hacia la línea media y es el que tiene mayor fuerza para la formación de la cara. ¿Ok? Y bueno, los cartílagos alares, acuérdense ustedes que va a depender mucho de las razas. Y el que tiene mayor crecimiento y tamaño de esos procesos alares, pues va a ser la raza negra, donde encontramos unas alas de la nariz muy amplias y muy prominentes. Y pues bueno, si tienen estos procesos muy amplios, pues bueno, afortunadamente también ya existe la cirugía plástica, donde van a hacer un corte del mismo para que se cierre y no tengan unos orificios nasales anteriores muy amplios. Aquí tengo yo mi proceso alar lateral muy amplio, donde hacemos una resección en cuña y podemos hacer una disminución de lo que es el tamaño o de las narinas. Pero bueno, si ustedes no están conformes con su orificio nasal anterior, pues ya saben ustedes la técnica para condicionar la dilatación de la misma, que puede ser gratis. Ahora vamos a hablar un poquito de mis glándulas. Me voy a brincar estas y ahorita regreso. Ahora vamos con mi proceso mandibular. Mi proceso mandibular, ¿qué va a formar? Va a formar principalmente lo que es el labio inferior, todo el labio inferior, toda la placa dental inferior. La mandíbula, toda la parte ósea con su rama horizontal y su rama vertical. El frenillo inferior. Las glándulas salivales submaxilar y sublingual vienen de mi proceso mandibular. Y de ahí se van a formar principalmente. Aquí yo tengo entonces mi muñequita, donde tengo mi proceso mandibular, donde se fusionó en la línea media y va a formar labio inferior, piezas dentarias inferiores, el mentón, rama horizontal y rama vertical. Aquí yo lo tengo, cómo se van formando. Aquí yo tengo mis melones de mi primer arco para formar parte de lo que es el pabellón auricular y aquí yo lo tengo ya bien formado sin ningún problema. Y pues bueno, cuando ocurre ese crecimiento alterado de este proceso, pues vamos a encontrar alteraciones del crecimiento y el desarrollo de la misma, en la cual vamos a encontrar retromandibulismo, a que se le llama que el mentón se encuentra por una línea trazada con respecto a la línea a la mordida, tanto de la parte superior e inferior tiene que ser simétrica. Si se encuentra un poco por atrás, vamos a encontrar retrognatia, que el mentón lo tenemos más hacia atrás. Lo podemos encontrar también hacia adelante, que se le llama antemandibulismo, ¿ok? Aquí tengo yo mis piezas incisivas superiores y aquí tengo yo mis piezas incisivas inferiores y cómo se dan cuenta que el mentón lo encontramos más anterior. Entonces, retromandibulismo, antermandibulismo. Pero también podemos encontrar el retromandibulismo con micromandibulismo, que también se le llama micrognatia mandibular. Y pues bueno, vamos a encontrar unas mandíbulas pequeñas, angostas y el mentón hacia la parte superior. Y pues bueno, también podemos encontrar otros defectos, no nada más esto, pero lo característico de ese crecimiento va a ser esto. El antemandibulismo también se relaciona con el macromandibulismo o macrognatia. Son mandíbulas cuadradas, anchas, y pues bueno, estas están relacionadas sobre todo por secreción exagerada de hormona de crecimiento, sobre todo en los adultos. Y bueno, esta tiene que ser también simétrica. Si la encontramos un poco asimétrica, pues vamos a encontrar, se le lleva a llamar asimetría mandibular o lateromandibulismo, que lo podemos encontrar en el síndrome de Goldenhar, donde podemos encontrar asimetría frontonasal, maxilar y mandibular. ¿Ok? Podemos encontrar una zona hipoplásica
sobre todo hemifacial. Y pues bueno, este ángulo de lo que es de la frente y del mentón me van a dar diferentes tipos de líneas o perfiles faciales. El perfil recto es cuando tenemos una línea casi recta del mentón hacia el nasion, la podemos encontrar en línea recta. Este se le va a llamar ortognatismo. Si mi paciente tiene una línea inclinada hacia atrás, ¿sí?, vamos a llamarle prognatismo. ¿Esto qué quiere decir? Que una línea del mentón hacia lo que es el nasion la podemos encontrar inclinada y esta se va a llamar prognatismo. Esta también, este rasgo característico de prognatismo también se le va a llamar cóncavo, porque pasa esta línea del nasion al nivel del puente de la nariz, perdón, a nivel de la unión de lo que es la base de la nariz y el mentón, vamos a encontrar un perfil de tipo cóncavo. Y en los pacientes que tienen retrognatia vamos a encontrar un perfil convexo, donde trazamos esta línea de lo que es el nasion, la nariz y el mentón, entonces este va a ser un perfil convexo. Y aquí lo tenemos, un perfil recto, donde las tres líneas tienen la imagen característica, ¿sí? El retrognatismo, donde encontramos un perfil convexo. Si unimos los tres puntos, vamos a dar cuenta que va a ser de tipo convexo. Y si nosotros tenemos antemandibulismo o prognatismo, pues vamos a encontrar el perfil de tipo cóncavo. Y pues bueno, todos estos defectos ya también se corrigen con cirugía y pues eso se lo dejamos a cirugía plástica. Sí, este es un perfil recto, un perfil convexo y el perfil cóncavo. Ahora, estos procesos que les había yo dicho tienden a fusionarse. Si no se llevan a cabo, vamos a encontrar defectos entre la fusión del mismo y vamos a encontrar los defectos más comunes. Si el proceso frontonasal con mis prominencias nasomediales no se llevan a cabo, entonces vamos a encontrar encefaloceles, que son herniaciones de tejido cerebral, sobre todo del lóbulo frontal hacia la parte nasal. O podemos encontrar gliomas, ¿sí?, a nivel de la nariz o a nivel de la cavidad nasal. O presencia de fístulas de líquido cefalorraquídeo. Otro, falta de fusión de mi proceso nasomedial, se le van a llamar fisuras faciales medias. ¿Qué quiere decir? Que podemos encontrar un surco en el proceso nasomedial y lo característico de esta falta de fusión va a ser el hipertelorismo. La mayor parte de los pacientes van a cursar con hipertelorismo. Si mi proceso maxilar y mi proceso nasolateral no se fusionan de manera adecuada, vamos a tener la formación de fisuras faciales oblicuas, también llamados colobomas faciales. Si no se lleva a cabo la fusión del proceso maxilar con el proceso mandibular, vamos a encontrar las fisuras faciales transversas. Y bueno, lo característico de esto son las macrostomías o las risas muy amplias. Pero si se expresa más de lo normal, podemos encontrar también microstomías. Y bueno, el proceso maxilar, ya ven ustedes todos los órganos que se van a formar. El síndrome de Tacher-Collin es el ejemplo más característico de la hipoplasia maxilar de este tipo de pacientes. El proceso mandibular, pues el ejemplo más característico de micrognatia y de retrognatia va a ser el síndrome de Pierre-Robin. Ahora vamos con lo que es la falta de fusión del segmento intermaxilar y el proceso maxilar. Acuérdense ustedes que tienen que fusionar para formar el paladar primario y el paladar secundario. Si mi proceso maxilar y mi proceso nasomedial en su porción inferior no se fusionan, vamos a encontrar labio hendido, que puede ser unilateral o bilateral. Labio hendido se refiere solamente a las partes blandas, sin incluir las partes óseas o dentarias. El labio hendido medio es el labio leporino, es en la parte central, vamos a encontrar una fisura en la parte central.
Y la fisura o paladar hendido se refiere a la parte blanda, a la parte ósea, a la parte dental, hasta la parte de lo que es el techo, de lo que es la cavidad oral. ¿Esto qué quiere decir? Que no se fusionó y que puede ser unilateral o bilateral. Y pues bueno, también recuerden ustedes que el proceso maxilar, tanto derecho o izquierdo, se tienen que fusionar para que formen el techo de la cavidad oral. Si no se lleva a cabo esa función, entonces van a formar el paladar hendido o fisura hendida. Y pues bueno, este es un paciente, un ejemplo en la cual no se fusionó de forma adecuada el proceso maxilar con el proceso nasolateral y formó una fisura facial transversa, oblicua, también llamados colobomas. Aquí otro ejemplo donde no se fusionó de manera adecuada el proceso nasolateral, nasomedial con mi proceso maxilar. Aquí tengo yo lo que es un labio hendido medio. Fíjense cómo en la parte central no se llevó a cabo, no se formó lo que es el surco. Y pues bueno, tiene la boquita como si fuera la de los felinos. Aquí tengo yo otro ejemplo de un labio hendido medio donde encontramos abertura de mis piezas dentales, donde encuentro yo también abertura de mi labio superior, ausencia del filtro o del surco medio, y fíjense cómo la punta de la nariz también se encuentra un poquito separadas unas de otras. Y pues bueno, este tipo de paciente va a cursar con hipertelorismo, y ya les dije, afortunadamente ya existe cirugía plástica, y pues bueno, ya lo encontramos corregido en este tipo de paciente. Aquí yo tengo otro ejemplo de una fisura facial media. Aquí tengo un surco donde tengo también la presencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo. Muy seguramente también tiene encefalocele, donde hubo falta de fusión de mi proceso frontonasal con mi proceso nasomedial. Y pues bueno, se puede corregir gracias a lo que es a la cirugía maxilofacial y la presencia de lo que es el neurocirujano para la corrección de los defectos. Aquí yo tengo otro paciente donde tengo también un defecto en la punta de la nariz. Fíjense cómo tengo un surco central medio y donde se encuentra importante separación de ambos. Este paciente también tiene un puente ancho y también encontramos hipertelorismo. Este pacientito tiene un encefalocele en la parte central y la deformidad principalmente de lo que es la pirámide nasal. Esta es una fisura facial media. Fíjense cómo encontramos un surco donde mis procesos nasomediales no se fusionaron. Aquí tengo hipertelorismo y pues también tengo parte de lo que es woloprosencefalia, que es la parte más horizontal de mi cráneo. Lo vamos a encontrar amplio. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar pues, por cuestiones de tiempo. Espero le vayan entendiendo un poco. Hola, chicos. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. ¿La fusión nasomedial es lo mismo que el segmento intermaxilar? Ah, sí, pero en la parte inferior. ¿Sí? Este es el segmento intermaxilar, nasomedial, y esta parte inferior es mi segmento intermaxilar. Se fusiona con mi proceso nasolateral y con mi proceso maxilar. Pero principalmente se fusiona con mi proceso maxilar para dar origen a lo que es el techo de la boca. Ok, gracias, doctor. ¿Quién más? Hola, hola. Bueno, todas las dudas que tengan el día de mañana. ¿Quedamos? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Bye, bye. Gracias.